bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Si anda una Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Se acuerda que hemos estado, el tema que estamos desarrollando es caminando entre serpientes? Esta es la parte 2 y aunque se oye el tema así un poquito fuerte, de lo que se trata es de tener cuidado por donde andamos y de poder llegar con bien a la meta del llamado que Dios nos ha hecho. La semana pasada, para los que no vinieron, hablamos acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros y en general de los falsos cristianos. El propósito de ellos es claro y es engañar. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los cristianos que por lo general les llamamos cristianos inmaduros, y estos también tienen un riesgo y representan también peligros dentro de la iglesia. De eso vamos a hablar. Muy bien, ya lo tenemos, ¿verdad, mis hermanos? Muy bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Leemos hasta ahí, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi buen Señor, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te ruego que tomes control total del mensaje y que este mensaje, Señor, sea de provecho espiritual para todos aquellos que hoy lo compartimos y lo escuchamos. Toma control de lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Les decía que las personas que formamos parte de una iglesia y que pueden ser considerados falsos representan un gran peligro, porque muchas veces, y lo dijimos el miércoles pasado, son lobos vestidos de oveja. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Pero ahora, ¿cuál es el detalle de lo que vamos a hablar? Es de aquellos que han recibido a Cristo, que están en la iglesia, pero que no han crecido. Aquellos que, a pesar de ser cristianos, todavía no son aptos para poder entender ciertos temas de la Biblia que son más profundos que aquellos que son básicos de todo cristiano. A veces la gente se queda enfrascada en el conocimiento, por decirlo así, fundamental. ¿Qué es eso? En aquellas cosas que nosotros necesitamos saber, por ejemplo, para salvación. ¿Qué necesitamos saber? Número 1, que la salvación es por fe, y dice la Biblia, sin las obras de la ley. Muy bien, no por obras para que ninguno se gloríe. Muy bien, pero ¿esto qué es, mi hermano? Este es un conocimiento básico. Nosotros ya tenemos ese conocimiento. Nosotros ya sabemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sabemos que si creemos esto y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, nosotros somos salvos, pues así lo dice la Biblia. Amén. Pero a veces nos quedamos en ese nivel y queremos seguir platicando y platicando y platicando de lo mismo. Y entonces la Biblia nos va a enseñar el día de hoy, ya lo verá usted más adelante, nos va a enseñar que no nos tenemos que quedar ahí, que tenemos que ir al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel, mi hermano? Si ya somos salvos,
vivamos como salvos. Si ya somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Comencemos a conocer a mayor profundidad a aquel que es nuestro Padre. Comencemos a actuar con mayor responsabilidad en aquello que es nuestra condición el día de hoy. Nuestra condición es hijos de Dios, salvos, herederos del reino de los cielos. ¿Estamos aquí, mi hermano? Ok, eso somos. Entonces, ¿cómo debemos actuar o cómo debemos vivir? Como lo que somos. Pero muchas veces volvemos a lo que hablábamos antes. Nos vamos otra vez para atrás, a lo básico, a hablar que si alguien me vio mal, a hablar que si mire, y si peco, ¿qué pasa? Todo eso nosotros ya lo sabemos, ¿o no? Nosotros ya sabemos que no somos perfectos. Sabemos que cometemos errores, pero sabemos que cada día debemos ir en busca de la perfección, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Sabemos que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, conocimiento básico, mi hermano, usted sabe que está expuesto, como todos, a fallar en alguna situación, pero ya conocemos el camino de regreso a casa. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? ¿Cómo regresó a casa el hijo pródigo? Es que ya sabía dónde era. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanza misericordia. ¿Estamos ahí? Pero ¿qué nos ha sucedido como iglesia? Nos ha sucedido que nos hemos quedado ahí nada más. Y nos gusta que nos sigan predicando del perdón de pecados. Y nos gusta que nos sigan predicando de que Dios es un Dios de restauración. Y todo esto es cierto, pero necesitamos avanzar. No nos podemos quedar en eso. Tenemos que ir más adelante, porque el llamado de Dios, le dije hace un momento, es hacia la perfección. ¿Estamos aquí? Entonces yo no me puedo quedar solo en lo más básico. Es como que usted diga, yo ya me fui a matricular a la escuela, yo ahorita que comienzan las clases, yo voy a la escuela. Pero yo le pregunto, si usted va a la escuela y no entra a clases, o se queda en primer grado o en parvularia toda la vida, dígame de qué le aprovechó. ¿Estamos aquí? Así es la carrera cristiana. El primer escalón es la fe, eso creo que hablamos el domingo. El segundo escalón es la virtud, lo mejor de cada uno de nosotros, puesto al servicio de Dios. Pero esto requiere un conocimiento mayor profundidad en algunas de las cosas que nosotros debemos entender para moldear nuestra vida, para que ya no nos estemos dando mentiras nosotros mismos, para que no pensemos que ya estoy bien cuando no estoy bien, para que no piense que yo ya alcancé el máximo cuando en realidad ni siquiera he comenzado a subir, para que podamos ser personas verdaderamente humildes delante de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, de eso se trata esto. Los cristianos inmaduros representan dos peligros. Más adelante creo que los voy a desglosar. Ahorita solo se los menciono. Número uno, un cristiano inmaduro es fácil de engañar. ¿Estamos aquí? Un cristiano inmaduro es fácil de engañar. Y el segundo peligro es que un cristiano maduro casi siempre actúa carnalmente, y esto afecta a las demás personas. Fíjese que en esto hay una combinación que es terrible. Un cristiano inmaduro con otro cristiano inmaduro. Uno que actúa carnalmente y el otro, por su inmadurez, no logra comprender la forma de actuar del otro. Entonces, ¿qué sucede? Que al final los dos se estorban y se estancan. Los cristianos inmaduros son aquellos que están en la iglesia desde hace mucho tiempo y no crecieron. Ahí se quedaron. No entendieron nada más. No se pusieron las pilas a escudriñar la palabra, a tratar de practicarla como lo hemos venido hablando desde diciembre para acá, a dar un paso adelante y decir, bueno,
si hay más lugar a donde ir, pues yo quiero ir. Si el camino no ha llegado a su final, pues yo quiero continuar hasta llegar donde el camino termina. Ese es el cristiano maduro. Pero el cristiano inmaduro está estancado. Está, ¿sabe cómo? Lo hablamos un día de estos, como el pueblo de Israel cuando iba en el desierto. ¿Se acuerda cómo estaba ese pueblo? Dando vueltas, ¿verdad? Y según ellos caminaban y caminaban y caminaban, ¿verdad? Y caminaban día y noche, y de repente se daban cuenta que a dónde habían llegado, hermano. Al mismo lugar donde estaban, porque caminaban en círculos. Y el camino de 2 años y medio se les hizo 40 años a ellos. Y yo le pregunto, hermano, se lo pregunté ese día, no me acuerdo si fue el domingo: hermano, ¿ya verificó que no estamos dando vuelta? ¿Ya verificó que usted no está dando vuelta y está llegando siempre al mismo punto? ¿No se ha dado cuenta quizás, no lo sé, que hay cosas que se supone que ya habíamos superado y de repente estamos otra vez en las mismas cosas? Si eso es así, estamos dando vueltas. Amén. Entonces, ¿qué es eso? Eso es pérdida de tiempo, hermano. Eso es pérdida del esfuerzo que nosotros hacemos. Eso es tener la bendición cerca, pero nunca poderla alcanzar. ¿Se imagina usted el pueblo de Israel? En 2 años y medio hubiera estado en la tierra prometida. 40 años en el desierto, mi hermano, cuando esa bendición estaba muy cerca de ellos. Yo le pregunto el día de hoy, ¿será que en lugar de quedarnos estancados, amargados, no cree usted que en lugar de eso deberíamos caminar? Porque la bendición yo creo que está cerca. ¿Sabe usted que hay bendiciones que están tan cerca como poder cambiar una actitud en nosotros? Hay otras bendiciones que están tan cerca como dar un paso de fe. Otras probablemente están tan cerca como hacer una acción piadosa, es decir, una acción que le agrade a Dios. O sea, tenemos bendiciones alrededor nuestro, y yo estoy seguro, conociendo al Dios que nosotros tenemos, que tenemos abundantes oportunidades de bendición alrededor nuestro que nosotros deberíamos tratar de aprovechar todos los días. Pero a veces, mi hermano, nos cuesta encontrar la bendición. Nos cuesta estar seguros completamente de que estamos en un gran problema, pero que pronto Dios va a actuar y me va a sacar de ese problema. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque no hemos crecido lo suficiente, porque todavía estamos en una etapa de cristianos inmaduros en algunas ocasiones. El día de hoy, tal como lo hicimos en la vigilia, se trata de adquirir un compromiso con nosotros mismos. No podemos ser niños toda la vida. ¿Estamos aquí? ¿Verdad que los niños, cuánto tiempo dura la etapa de la niñez? ¿Hasta qué edad se considera a alguien como niño? Hasta los 12 años, ¿verdad? De allí, ¿en qué etapa entra? La que le llaman adolescencia, después en la juventud y después en la que estamos nosotros. Entonces, pero si usted se da cuenta, vamos por etapas. ¿Se imagina usted si el día de hoy hubiéramos venido todos aquí con un carrito para jugar, con pamper, con la pacha en la mano, pero no la aquella, sino la pacha de leche? ¿Usted cree que nos veríamos bien? Hágase la idea, ¿cómo nos veríamos? Ridículo, ¿verdad? Como dice la hermana ahí, no lo dijo en voz alta, pero es cierto, nos veríamos ridículos. Amén. O yo le pregunto, ¿cómo se ve un cristiano de muchos años actuando como que es un niño? ¿Estamos aquí? Ok, sigamos acá entonces. Vea lo que dice la Biblia. Dice Pablo a la iglesia de Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Por qué? Porque hay gente que si se le habla espiritualmente, ¿sabe qué sucede? Se enojan, se ofenden. El día de hoy, y digo hoy, estoy hablando de la actualidad,
Hay muchos lugares donde hablar de santidad para ellos es como que, uy, ¿qué están hablando? ¿Es legalista? No, mi hermano. Primera de Pedro 1 dice que nosotros debemos ser santos, así como nuestro Dios también es santo. Entonces, no es un tema al que le debamos tener miedo. No es un tema pasado de moda como en algunos lugares lo quieren hacer ver. Hay lugares donde ya no le dicen a la gente lo que es pecado. Ya ni mencionan la palabra pecado en otros lugares. En lugar de pecado la han cambiado por error, equivocación, falla, debilidad o lo que usted quiera. Y en otros lugares simplemente le están queriendo meter a la gente algo que se llama pensamiento positivo. No piense en las fallas, piense en lo bueno que va a obtener. Hermano, pero si nadie puede cosechar lo que no ha sembrado, según la Biblia. Entonces, nosotros necesitamos ir creciendo para que hablemos como espirituales. Amén. ¿Sabe? Una señal de inmadurez es que alguien venga y me diga, mire, fíjese que yo considero que lo que usted ha hecho está mal. ¿Ok? ¿Y la inmadurez cuál es? Que yo por ningún motivo acepte mi error. ¿Por qué? ¿Por qué no acepto mi error? A veces por orgullo, a veces por soberbia, por lo que usted quiera, pero no acepto mi error. ¿Y por qué no lo acepto? Porque soy inmaduro. Porque si yo comprendiera que el hecho que me hagan ver mi error me va a permitir mejorarme a mí mismo, entonces yo no me debería enojar. Yo debería alegrarme porque alguien me dijo que me había puesto el pantalón al revés quizás y me veía ridículo, como dijeron. Pero como no acepto que me señalen algo, entonces me vuelvo inmaduro, pero no puedo corregir mi error. ¿Estamos aquí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros hay predicaciones que yo estoy seguro que no nos gustan. ¿Y por qué no nos gustan? Porque muchas veces se habla exactamente de las situaciones que nosotros padecemos. Y le voy a decir algo, yo no ando investigando la vida de nadie. Usted es responsable de sus actos. Yo soy responsable de traer el mensaje que Dios puso en mi corazón el día de hoy. De ahí solo le puedo decir al final, como decía Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que se quiere ir a dar allá afuera en lo que quiera, ¿cómo lo puedo detener yo? ¿Estamos aquí? ¿Qué es esto? Esto es madurez. Si usted a mí me pregunta, mire, ¿y usted alguna vez considera que se puede apartar de la obra de Dios? Se lo voy a decir claramente, no. ¿Puedo fallar? Sí, puedo fallar, pero apartarme de la obra, nunca. ¿Estamos aquí? Mire, y si lo quitan de predicador o de pastor, que me quiten, pero no me pueden arrancar de Cristo. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mi condición de cristiano y de hijo de Dios no depende de un puesto que yo tenga en la iglesia, sino depende de la convicción que yo tengo de lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo en mi vida de aquí hasta el final. Y por lo demás, yo lo he dicho en otras ocasiones, hermano, a mí no me cuesta irme a sentar allá a escuchar. Me gusta escuchar. Asisto a la iglesia casi todos los días a escuchar predicaciones. ¿Por qué? Porque he visto otros inmaduros que dicen ser pastores, que creen que ya lo saben todo y que no tienen, oiga bien, el valor de irse a sentar a escuchar culto porque ellos creen que eso ya no es para ellos. Y le voy a decir una cosa, todos tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios, sentados allá, parados aquí o donde sea, pero necesitamos estar ahí. Hay algunos que no, ellos, es que no, él ya es pastor, él ya no. Óigame, que aprendan, hombre. ¿Y por qué digo que aprendan? Porque yo lo sé todo. No, yo no lo sé todo. No, ¿a qué me refiero? Que aprendan a ser humildes. ¿Estamos aquí? Fíjese lo que nos dice la Biblia.
no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Saben ustedes la vianda qué es, verdad? Es carne. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí viene la prueba para nosotros. Porque aún sois carnales. Ojo, pues habiendo entre vosotros celos. Ojo, ¿alguno de los que estamos aquí hoy se siente celoso de otro? Posiblemente. Han habido personas que han hecho comentarios que ellos creen que yo no sé y yo sí sé porque me lo vinieron a contar. ¿Sabe usted que hace tiempo yo no sabía que yo tenía preferidos o preferidas aquí en la iglesia? Se los expliqué en alguna ocasión y les dije, mire, si usted no se acerca, ¿cómo quiere que platiquemos? Y si hay otro que se acerca, obviamente vamos a platicar. Hay algunos aquí que usted los puede ver en alguna ocasión desayunando conmigo allá en Berlín o tomándonos un café, platicando. ¿Y es mi preferido? No, son las personas que se han acercado y con los que de alguna manera, además de poder ser hermanos, pues somos amigos. ¿Estamos? Pero entonces si yo digo, ay, que el pastor con aquel sale, véngase usted, vamos un día. Amén. Vamos, yo no tengo problemas, si usted me invita. No, ¿verdad? No, hombre, vamos, nos tomamos un café, platicamos si usted quiere. Y no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque no se trata de tener preferidos, hermano. Pero ¿por qué critica el que critica? Hay un dicho del mundo, yo no sé si aplicará, usted me dirá. Dicen que el que habla de la pera, ¿cómo? Comérsela. O sea, yo no sé, pero no podemos vivir en esa situación. Yo estoy celoso porque fíjese que en lugar de tal cosa, se fueron para tal lugar. Hay cierto celo que es necesario y es el celo por las cosas de Dios, pero esa es otra cosa. Ese es un celo de cuidar. Pero el celo del que se habla acá, estamos hablando del otro tipo de celo, donde nosotros a veces nos sentimos menospreciados, donde sentimos que el otro nos ha quitado algo que era nuestro, un espacio, un tiempo, una persona, un puesto, un lugar, o sea, cualquier cosa de esas. Celos. Y entonces dice la Biblia, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No menciona tantas cosas, ¿verdad? Apenas 3. Celos, contiendas y disensiones. Celos, pleitos y desacuerdos. Pregunta el apóstol, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y cuando dice andáis como hombres, se refiere como a personas que no han nacido de nuevo. ¿Estamos aquí? Entonces, el cristiano inmaduro muchas veces actúa como el inconverso. Celoso, pleitisto y en desacuerdo. ¿Qué dijo el pastor? Tal cosa. No le hagan caso. Es locura de él. Hay gente que así actúa, que van a cantar para Jesús. ¿Para qué? Hay gente en las iglesias, yo sé que aquí todos no somos así, pero hay gente que está en desacuerdo con todo. Mire, vamos a ir a evangelizar a tal parte. ¿Y por qué ahí? No, vaya, pues vamos a ir al otro lado. Mejor hubiera sido allá. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Estamos aquí? Gente que le gusta estar en esa situación. ¿Qué es esto, mi hermano? Inmadurez. ¿Cómo le llama la Biblia? Niños fluctuantes. Porque por un ratito están bien y al siguiente ratito ya no están bien. Por un momento con una gran fe y al siguiente momento
con la fe por el suelo. O sea, ese es un síntoma de ¿qué? De inmadurez. ¿Estamos, mis hermanos? Entonces, parece que si algo de esto hay entre nosotros, hay que quitarlo. Porque todas estas cosas no provienen de Dios ni son espirituales. Son resultado de la carne. Es decir, ¿de qué? De nuestra naturaleza caída. Lo siguiente, Hebreos capítulo 5, versículo 12. Y en este punto vamos a hablar otra de las características del cristiano inmaduro. Esto es peligroso. Falta de discernimiento. En el lenguaje nuestro lo diríamos de esta manera: falta de entendimiento. ¿Estamos aquí? Fíjese lo que dice la Biblia. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel, oiga esto, y todo aquel que participa de la leche, ¿cómo dice después, hermano? Léalo en su Biblia, por favor. Es que dice, inexperto en qué? En la palabra de justicia, es decir, en la palabra que nos enseña cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es esta persona? Dice, inexperto, no ha aprendido correctamente. Amén. ¿Por qué? Porque quizás no hemos practicado lo suficiente, porque quizás nos hemos quedado todavía carnalones, ¿verdad? Y no hemos decidido subir la grada de la que estamos hablando. Dice, eso no termina ahí, vamos a terminar de leerlo. Inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso o la práctica, ¿verdad?, tienen los sentidos, ¿cómo dice?, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Sabe usted que hay gente que cree que está haciendo el bien y están haciendo mal? Usted se puede sorprender de algunas cosas que usted puede llegar a entender a través de la Biblia. ¿Cuánta gente cree usted que creen estar haciendo lo mejor para Dios y están haciendo lo peor? Porque en lugar de traer gentes al conocimiento de Cristo, los están espantando. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos creen que son dueños de la iglesia y de la congregación donde predican y se inventan un montón de normas y de reglas que no están en la Biblia y se los quieren poner a la gente? ¿Estamos aquí? ¿Cuál es el problema? Ellos creen que hacen bien. Ellos creen que lo que están haciendo es correcto. ¿Qué les hace falta? Discernimiento. ¿Para qué? Para comprender exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Óigame, la palabra de Dios es tan bonita que la palabra de Dios fue diseñada para no hacernos daño. ¿Estamos aquí? Fíjense que la palabra de Dios dice la Biblia en 2 ocasiones que la palabra de Dios no es gravosa. ¿Qué significa? Es que no te va a hacer daño, eso es lo que te está diciendo. Pero le voy a poner un ejemplo nada más porque no me voy a meter en ese tema. Esto yo lo vi y ya se los he contado. Personas de iglesias evangélicas de un corte demasiado legalistas llegaron a destruir hogares completos. ¿Por qué? Por no entender la palabra. ¿Qué le parece a usted si usted viene a la iglesia? Usted ya está casado o casada y usted viene a la iglesia y usted decide recibir a Cristo.
Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted recibió a Cristo? ¿Tiene que dejar a su pareja? ¿Sí o no? Tajantemente no. ¿Por qué? Porque la Biblia en 1 Corintios 7 dice que no. La mujer que tiene marido que no sea creyente, ¿qué dice? Que no lo deje. ¿Estamos aquí? Pero ¿cuántos ejemplos de esto pude ver? Dijeron, usted se ha convertido a Cristo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, sacando de contexto un versículo, y le dijeron, usted tiene que dejar a su marido, o usted tiene que dejar a su esposa, con sus hijos y con todo lo que tenga. Le voy a hacer una pregunta, esta es pregunta de discernimiento. ¿Eso es el deseo de Dios? ¿Destruir familias es el deseo de Dios? Perdóneme, no lo es. Amén. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por lo que estamos hablando. Porque no tienen ejercitados sus sentidos espirituales. Porque no han logrado desarrollar un verdadero discernimiento de la palabra. Yo viví otra cosa. Recuerdo una vez en esa casa, vinieron a buscar a mi mamá y a mi papá porque habíamos comenzado acá y ellos comenzaron a congregarse, y vinieron obviamente casi un pick-up lleno de hermanos que nunca se les ocurrió venir a visitar, a ver cómo estaban, si necesitaban algo, si estaban vivos siquiera, pero el día que se dieron cuenta que venían a esta iglesia aparecieron por ahí y comenzaron a decir un montón de cosas como usted no tiene idea. Al grado que alguno de ellos llegó a decirle que él prefería, era un ministro, que sus hijos fueran delincuentes, asesinos, ladrones o lo que fuera, pero que no fueran de esta iglesia. ¿Usted cree que eso es lógico? ¿Cómo puede alguien juzgar lo que no conoce? Le pregunto yo. ¿Cómo pueden atreverse a decir, en nuestra iglesia no hay reconcilio? Alma que pecar esa morirá, sacando de contexto lo que ahí dice en el libro de Ezequiel, porque no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia ahí lo que enseña es que las cuentas son individuales, porque no pagará el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Alma que pecare, esa morirá. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, yo me equivoqué, pues a vos te van a dar los garrotazos. Mi papá se equivocó, pues los va a llevar él. Amén. Pero cuando dicen eso, están sacando gente. Yo les conté la historia de este hermano, no me acuerdo el apellido de él, pero tal vez ustedes se acuerdan por el apodo, lo voy a decir a mi modo. ¿Se acuerdan algunos de Chunguito que le decían Amargo? ¿Sí? Yo me acuerdo allá, miren, en aquella esquina. Yo me acuerdo haberlo visto llegar a platicar un día con mi papá. Y llegó y le dijo, hermano, le dijo, yo ya no soy nada. Yo ya no sirvo para nada. Yo ya voy para el infierno. Llegó borracho, es cierto. Él andaba borracho. Pero la pregunta es, ¿y este hermano por qué andaba en esa condición? Cayó, como dicen algunos, sí. Pero ¿quién le dijo que ya no servía? Se lo dijeron en la iglesia donde él iba. Yo siempre he tenido esta manera de pensar por la Biblia. Todos tenemos restauración. Le voy a decir algo, si no nadie fuera salvo. O dígame usted, de los personajes de la Biblia, si quitamos a todos aquellos que en algún momento fallaron y que fueron restaurados, diga cuánto nos queda de la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. ¿Moisés falló o no falló? Sí, ¿verdad? Borremos todo lo de Moisés porque como falló. ¿Abraham falló o no falló? Y feo, ¿verdad? Ok. ¿Noé falló o no falló? Dígame quién no. Si la Biblia lo encierra fácil cuando dice, por cuanto todos pecaron. Amén. Pero hay una puerta tremendamente grande abierta. ¿Para qué?
para la restauración y el perdón de pecados que Dios nos ha dejado. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de lo que le estoy hablando? Porque no estoy haciendo una crítica destructiva para estas personas. No, a mí me gustaría hablar con ellos. ¿Por qué? Porque sería bueno que ellos pudieran comprender que la Biblia cuenta la historia de un Dios santo rescatando a los pecadores, no desechándolos, no condenándolos. ¿Estamos aquí? ¿Por qué pasa esto, mi hermano? Por falta de discernimiento, porque creen hacer bien, pero finalmente hacen mal. Le he puesto dos casos extremos: familias destruidas y personas que quizás eran cristianos, no lo sé, eso cada quien lo sabe, que se tiraron a la desgracia porque en el lugar donde ellos se congregaban los echaron y les cerraron la puerta. Por eso los cristianos que llamamos inmaduros son, le decía yo, peligrosos, porque estorban y ellos mismos son víctimas también de su falta de entendimiento. Tercer cosa que necesitamos saber de los cristianos inmaduros: son inconstantes y son fácilmente influenciables. ¿A qué me refiero con esto? Inconstantes. Usted no puede contar con ellos porque usted no sabe si están o no están. Amén. Usted no sabe si le puede hablar o no le puede hablar, porque a saber cómo está el estado de ánimo ese día. Depende cómo esté la luna, ¿verdad? Entonces, es gente que por un momento está con todo en la iglesia y después no quiere venir a la iglesia, ni se acerca. Es gente que está aquí, pero luego está allá. Gente que no puede tener estabilidad. ¿Por qué? Porque es un inmaduro espiritualmente hablando. Vamos a la Biblia, porque esto también es de la Biblia. Efesios 4:14 dice esto, mire: para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños, pero ahora se le agregó algo más: niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas que dicen esto, y es parte de la inmadurez: como al mismo Dios buscamos, donde sea da lo mismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿es esto cierto? Si vamos a la madurez y a la profundidad de la Biblia, usted se dará cuenta que eso es una gran mentira. Amén. Probablemente el Dios que algunos creen conocer no es el mismo Dios que nosotros conocemos. El Dios que yo conozco es perdonador. El Dios que yo conozco es bondadoso. El Dios que yo conozco es un Dios de oportunidades y de misericordia. Y el Dios que otros conocen es un viejito bravo con un garrote en la mano. Ese no es el mismo Dios que nosotros tenemos. Amén. Y eso se lo digo como lo más suave que pudiéramos hablar de esto. Pero hay muchas cosas. No podemos nosotros ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Le voy a hacer una pregunta y no me la conteste. ¿Esta iglesia es igual que todas las demás en su manera de la enseñanza de la Biblia, en su manera de la liturgia, de cómo se hacen los cultos, en la forma de trabajo? ¿Es igual que las demás? Entonces no me diga que estar aquí es igual que estar en otro lado. Amén. O sea, tenemos que discernir, o sea, de eso se trata esto. Tenemos que discernir, tenemos que verificar. Imagínense, tantas cosas yo he dicho este día, para todas o para la mayoría de lo que hemos hablado.
les he ido mencionando un versículo bíblico que fundamenta lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no es invento mío. Yo no le vengo a predicar aquí lo que yo creo que yo sé. No, lo que Dios dice que se les debe decir, eso es otra cosa. O sea, yo no le vengo a hablar de mi experiencia, ni de mi ejemplo, sino de lo que la Biblia dice que nosotros debemos hacer. Ahora bien, ¿por qué se da la inmadurez espiritual? Mire, por falta de oración y de comunión con Dios. Esa puede ser una de las causas. Otra, resistencia al cambio. No queremos cambiar. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a las cosas del mundo. Pero muchas veces nosotros, ¿qué queremos hacer? Triste realidad de las iglesias. La iglesia no quiere impactar al mundo, la iglesia quiere traer al mundo para dentro de la iglesia. No puede ser. No debe ser. ¿Estamos aquí? Entonces, no queremos cambiar. Hermano, ¿cuántas veces, y se lo pregunto con toda propiedad porque lo sé, cuántas veces usted ha oído que debemos dejar de andar provocando divisiones, pleitos, que debemos de ser gente capaz de perdonar, porque así nos manda la Biblia? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? ¿Cuánto nos hemos resistido? Y decimos, es que yo así soy. Perdona, hombre, es por tu bien. Te vas a sentir mejor tú, no el otro. Tú te vas a sentir mejor. No, jamás. ¿Ah? Y otros dicen, ay, que lo perdone Dios. O sea, que Él es más grande que Dios, imagina usted. Entonces, cosas que ya sabemos, mi hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar que con los débiles en la fe no debemos pelear, sino que debemos tratar en la medida de lo posible de encarrilarlos en lo correcto, por si Dios les permite arrepentirse? Así lo dice por ahí uno de los versículos que tengo más adelante. Pero nos enojamos, nos peleamos, nos criticamos, nos matamos entre nosotros. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a matar a los que están de nuestro lado? Que no nos hemos dado cuenta que peleando entre nosotros nos debilitamos, pero el bando contrario del diablo se fortalece. O sea, que no nos hemos dado cuenta que estamos del lado de Dios, del Dios de amor del que estamos hablando. Que no nos hemos dado cuenta, mi hermano, que aún en el mundo se dice que nadie habla mal de su propia casa. ¿Estamos aquí? Y a veces nosotros lo hacemos. Ay, en esa iglesia tal cosa. ¿Y qué está haciendo ahí, pues? Amén. No, es que mire, es que son realidades. O sea, si yo no estoy de acuerdo, entonces ¿qué hago ahí? Es sencillo, por su salud y por lo de los demás. Yo le he dicho muchas veces, mi deseo no es que nadie se vaya, pero hermano, usted tiene que aclarar también cuál es su propósito. Usted debe aclarar cuál es su objetivo. Y si el objetivo es crezcamos juntos, démosle, agarrémonos de la mano si quiere, yo voy con usted. Pero si usted quiere que nos quedemos en aquel nivel más bajo, peleándonos, mordiéndonos y destruyéndonos entre nosotros, discúlpeme, dele con todo, yo me aparto, dele usted. O sea, yo en eso no lo voy a acompañar. ¿Por qué? Porque yo ya sé que eso es pérdida de tiempo. Porque yo ya sé que eso es resistirme al verdadero cambio que Dios quiere hacer en mí. El verdadero cambio en nosotros, mi hermano, es que podamos llevarnos bien. En esto conocerán, decía Jesús, que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En que se muerden los? No, en que se aman los unos con los otros. Pero hemos confundido el amor. Creemos que el amor es andar chineando. Creemos que el amor es tolerar todas las locuras que a alguien se le ocurra. Eso no es amor,
porque el amor corrige, el amor disciplina y el amor siempre dice la verdad. ¿Estamos aquí? Entonces, que nos amemos los unos a los otros, que caminemos y crezcamos juntos. Óigame, yo estoy seguro que al principio puede ser que cueste, porque despojarnos de lo anterior muchas veces es difícil para nosotros. Pero hermano, una vez comenzamos a quitarnos esas cosas, lo ilustrábamos hace un par de días acá y le decía, hermano, qué bonito es que si usted lleva una gran carga y le comienzan a ir quitando esa carga, ¿cómo se va sintiendo uno cada vez? Más libre, más liviano, más descansado, con más fuerza, aunque tenga la misma, pero como la carga es menos, usted puede caminar más rápido, usted puede avanzar más rápido, llegar a su destino más rápido. Es que tenemos que irnos descargando de ese viejo hombre, porque está viciado y porque nos estorba para que en la dimensión espiritual verdaderamente podamos obtener el provecho que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Porque una cosa es cierta, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere bendecirnos. ¿Usted cree que lo que hablamos en este momento fue idea mía? No, esto Dios lo puso. Y mire, voy a aprovechar el momento para decirle, no. Lo que le estoy diciendo es, lo que dice la Biblia, que si usted lo aplica en su vida, el bendecido será usted. Amén. Es que, o sea, ¿y yo qué? Pues, o sea, yo ya le dije, yo ya agarré mi parte. Y si en algo yo tengo que corregir, pues tengo que hacerlo y el provecho será para mí. Y en su parte, ¿qué va a hacer? Usted agarra lo suyo, hace lo suyo y el provecho es para usted. De eso se trata. Tercera causa de por qué podemos llegar a ser inmaduros, y esto es complicado, pero es real, es la mala influencia. ¿Con quién habla usted? ¿Y qué es a lo que usted le presta su oído? Yo ya le dije, verifique lo que le dicen. Si me conviene y me edifica, es de Dios. Si me conviene pero no me edifica, cuidado, puede ser tentación. ¿Estamos aquí? Ahí está la prueba. Me edifica, me hace crecer en la fe, me fortalece en la comunión con Dios. Sí, qué bueno, démosle, me conviene. ¿Ah? Pero si no es de esa manera, mi hermano, no preste sus oídos, por favor. Sea listo en eso. Como decimos, póngase buzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Proverbios, ¿verdad? Camarón que se duerme, ¿o no es Proverbios? Camarón que se duerme, se lo comen frito. Entonces, no se duerma y que no lo duerman. Ese es el punto acá. Fíjese que en la epístola a los Corintios, tal vez se acuerda usted que hay un versículo bien bonito que dice ahí, que las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Amén. ¿Sabe usted que hay personas que están caminando bien en la iglesia y aparece algún inmoral? No era inmoral, inmaduro es la cosa. Bueno, casi da lo mismo. Y aparece algún inmaduro y comienza a envenenar. Óigame, léase Proverbios 6:16 cuando pueda, las 6 cosas que aborrece Jehová y las 7 que abomina su alma. Comienza. Para él está trayendo un gran problema y está compartiendo ese problema con el otro. Usted no me puede decir, por lo que dice la Biblia, es que mire, es que a mí fulano me dijo y yo agarré llave. Usted lo puede decir, pero usted es responsable. Amén. Porque usted, quiero ver, yo no veo menores de edad aquí, ¿verdad? Yo veo gente adulta, responsable de sus actos, con uso de razón. Amén. Con discernimiento, con muchos años quizás de oír la palabra de Dios.
y va a venir alguien allí a darme carreta. No, hombre, ¿por qué? Yo tengo que hacer lo que me conviene, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. A mí no me conviene involucrarme en las malas conversaciones de otra persona, porque van a corromper mi vida espiritual. Este es solo un ejemplo, porque hay más cosas que dice la Biblia y que a veces nosotros no tenemos ese cuidado. Si a usted lo tratan de llevar de aquí para allá y manipularlo, no se deje. ¿Por qué? Porque usted, como le dije al principio, usted recibirá la bendición cuando usted cambie de acuerdo a la palabra, o usted recibirá el garrotazo cuando usted, por influencia o por decisión propia, decida hacer lo que no es correcto. Entonces, estamos todos, creo yo, de acuerdo en que queremos que a todos nos vaya bien en la vida. Amén. Romanos 14:1, ¿cómo se debe tratar a las personas que son inmaduras? Dice la Biblia: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué, mi hermano? Unamos lo que hemos venido hablando. ¿Por qué podemos recibir al débil en la fe? ¿Por qué lo podemos tener ahí sin problema? Pero dice, pero no para contender sobre opiniones, porque este débil en la fe es inmaduro, y al inmaduro, acabamos de verlo atrás, le falta discernimiento. ¿Estamos aquí? Entonces, si yo me pongo a discutir sobre opiniones con alguien que no tiene entendimiento, le pregunto yo, ¿qué provecho voy a sacar? Ojo, esto si quiere úselo para la iglesia y úselo para la vida. Hay personas con las que usted no debería ponerse a discutir. Hay personas que se necesita usar otro tipo de sabiduría para poder tratar con ellos, y no necesariamente a través de las discusiones. Así es que, ojo, el débil en la fe hay que recibirlo, pues sí, pero no para contender sobre opiniones. Dice 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, es decir, que se aguante la gana, ¿verdad? Porque a veces dan ganas de decir cosas. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y oiga lo que dice la Biblia aquí: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, con mansedumbre, con amabilidad. Mire, ¿qué tal cosa? No, hombre, hermano, mire, cálmese. No es así la cosa. Espérese, tenga paciencia. Pero es que no, hombre, no es así. No sé si me entiende, o sea, de buena manera. Yo sé que hay mucha gente que a veces piensa que uno puede actuar de esta manera y creen que es por debilidad. No sé si me está entendiendo. Y no es por debilidad. Vea lo que dice la Biblia y vea cuál es la manera en que debemos tratarnos. Hay otra parte donde la Biblia dice que nosotros, por ejemplo, los que predicamos o estamos a cargo de alguna obra, no debemos enseñorearnos de los demás. Amén. O sea, yo no me puedo venir a sentir aquí el papá de ustedes. De verdad, les digo, yo vengo a predicar lo que Dios puso en su propósito. Pero yo no lo vengo a regañar. Que así parece a veces, pues sí, quizás, ni modo. Pero en realidad yo no vengo aquí porque yo diga que yo me siento superior a usted. ¿Cuándo yo he andado regañándolo a usted? Que yo me acuerde, no. ¿Por qué? Porque al final yo soy creyente de lo que dice la Biblia. Y yo sé que cada uno de nosotros, según la Biblia, es responsable de sus actos.
Mi responsabilidad es lo que estoy haciendo, decirle a usted, conforme a la palabra, lo que debemos hacer, y en este caso en particular, los cuidados que nosotros debemos tener. ¿Qué va a hacer usted con esta predicación de este día? Yo no sé. Usted puede irla a oír a YouTube después otra vez, tomar anotaciones quizás, volver a leer los versículos que hoy hemos leído, analizarlos, analizarse usted mismo y decidir ir adelante. O puede decidir simplemente desechar y simplemente decir, voy a asumir que no oí nada. Pero ¿y eso quién lo decide? Lo decide usted. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Así es que, como usted ve, caminar entre inmaduros también es un peligro. Y cuando hablábamos del tema de caminar entre serpientes, ¿de qué hablamos, hermano? Del gran cuidado con el que nosotros debemos andar por la vida. ¿Estamos aquí? Así es que, mi hermano, la vida cristiana es muy bonita, pero también requiere de muchos cuidados. Cuidado con los falsos, los que son lobos vestidos de oveja. Cuidado con los inmaduros. ¿Por qué? Porque actúan como personas carnales, inconstantes o como inconversos. Démosle, Señor, un fuerte aplauso.